Este es el seminario sobre interpretación bíblica y es un privilegio tenerle aquí con nosotros mientras adquirimos nuevos conceptos y herramientas para mejorar nuestra comprensión de las Escrituras. Esta serie de conferencias es del Instituto de Investigación Bíblica BRI. Se une a nosotros ahora el Dr. Frank Hazel, director asociado del BRI, quien también nos presentará lo siguiente. Bienvenido, Dr. Hazel. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy veremos algo realmente interesante, y no solo si te interesa la historia, sino especialmente si te interesa la historia. Es sobre la relación entre las escrituras, la historia y la interpretación bíblica. Mucha gente afirma y cree que la Biblia es un libro que está lleno de errores e inexactitudes históricas, y que no se puede realmente confiar en la Biblia en cuestiones de historia. Que la Biblia no presenta un relato histórico real y confiable de qué cosas sucedieron y cómo realmente sucedieron a lo largo del tiempo. Muchas personas han buscado desacreditar la Biblia porque creen que es solo un documento de fe que nos enseña sobre teología, pero no tiene nada que ver con la realidad histórica. Los críticos de la Biblia suelen comenzar su crítica con detalles históricos y avanzan desde ahí. Por eso, esto resulta tan importante para nuestra comprensión de la Biblia y la hermenéutica bíblica. ¿Y quién presenta este tema? Un experto en la materia, el Dr. Michael Hazel. El Dr. Hazel es profesor de Antiguo Testamento y Arqueología Bíblica en la principal universidad de la Southern Adventist, en Tennessee. Realmente es un arqueólogo experto. Ha realizado varias excavaciones arqueológicas en Israel, en Laquis, en Kirbet Keyafa y en muchos otros lugares. Si está interesado, si le ha abierto el apetito, escuche el vídeo y luego lea el capítulo del libro, donde podrá encontrar mucha más información adicional. Y que Dios le bendiga a medida que aprende algo nuevo e interesante. Estamos de regreso con el seminario sobre interpretación bíblica y el Dr. Michael Hazel se une a nosotros ahora para discutir los elementos de la hermenéutica bíblica y cómo podemos ver la armonía entre estos elementos y las afirmaciones propias de las Escrituras. Dr. Hazel, gracias por estar con nosotros. Y comencemos con la pregunta, ¿por qué le importa la historia a alguien que cree en la Biblia? Una de las cosas que hace que la Biblia sea única en comparación con cualquier otro texto religioso de cualquier religión mundial importante es el hecho de que la Biblia está constituida en la historia. Lo que queremos decir con eso es que la Biblia realmente, desde sus primeros comienzos, muestra y presenta un Dios que está activamente involucrado en la historia, también en nuestra historia. El primer versículo de la Biblia, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, indica claramente que Dios está activamente involucrado desde el principio y que continúa moldeando y trabajando a través de la humanidad para lograr sus propósitos. Y que después de la caída busca a Adán y a Eva en el jardín. Él está personalmente involucrado en la presentación de un plan de salvación. Él trabaja a través de la historia a medida que envía profetas y trabaja para proporcionar ese plan de salvación y asegurarse de que cada elemento del plan de salvación se lleve a cabo en su tiempo. Y es muy interesante que en esa interacción con la historia, Dios también está involucrado en nuestras propias vidas personales. Entonces, cuando hablamos de historia, no es algo abstracto. Es algo en lo que todos vivimos nuestras vidas, porque vivimos en el tiempo y vivimos en el espacio. Y a medida que nos movemos a través del tiempo y el espacio, nuestras vidas son inconcebibles sin historia. Cada día, cada momento estamos creando historia. Y entonces nuestra existencia de esa manera está muy relacionada con este concepto.
La idea de un Dios personal que obra en la historia es exclusiva de la fe judeocristiana y de la fe bíblica. Y realmente es solo en las religiones monoteístas del mundo, que realmente están basadas en la Biblia, que tenemos este concepto de que la historia importa, de que es significativa. Así que cuando miramos las escrituras y examinamos sus elementos, podemos ver eso presente desde el principio hasta el fin, desde el último libro de la Biblia y el último capítulo del libro de Apocalipsis. Dios está prometiendo a su pueblo que participará en sus vidas. Eso hace un marcado contraste con las visiones del mundo modernista y postmodernista de muchas maneras, porque el modernismo surgió sobre diferentes presuposiciones, diferentes principios y diferentes supuestos. Y esas suposiciones comenzaron negando el punto de vista bíblico de que Dios está activo en la historia o de que Dios está obrando en nuestras vidas. El primer principio del modernismo, en lo que se llama el método histórico crítico, es el principio de correlación que se basa en el naturalismo filosófico, que simplemente es una mirada de causa y efecto al mundo que nos rodea y a las leyes naturales. No va más allá de esas leyes naturales para preguntar cómo surgieron esas leyes naturales, sino que simplemente se centra en las leyes naturales. Y así, la mayoría de los científicos y la mayoría de los filósofos y pensadores, que son filósofos naturalistas, dirían que es imposible una intervención divina en la historia. Eso simplemente no sucede. Simplemente estamos viviendo en un círculo de causa y efecto, un continuo cerrado, por así decirlo, que no puede ser penetrado desde un exterior sobrenatural. Esa es la primera presuposición. La segunda presuposición habla del principio de analogía. Básicamente dice que tienes un evento actual que está viendo hoy e interpretas el pasado en base a lo que ves hoy. Por cierto, los eventos únicos son muy difíciles de explicar. Tenemos muchos eventos únicos en la Biblia, como la creación o las plagas que ocurrieron en Egipto o el diluvio mundial. Tal vez no vemos que ese tipo de cosas sucedan hoy, hechas directamente por Dios. Entonces, la idea de que esas cosas sucedieron en el pasado también es relegada por el pensador modernista a algo del pasado y que excluye muchas cosas. Y tampoco permite eventos únicos en la historia de muchas maneras. Entonces, el pasado se interpreta sobre la base del presente y su continuidad, esta homogeneidad, esta igualdad de todo. Y así de nuevo no permite que Dios haga algo nuevo y no permite que Dios haga algo diferente. El último principio, y que es probablemente el principio más crucial en todo esto, es el principio de la duda o crítica metodológica. Y mira la Biblia a través del lente del escepticismo. Considera la Biblia con la presuposición de que la Biblia no es un documento histórico basado en los dos primeros principios y que la única forma en que podemos tomarlo como histórico es encontrar de alguna manera validación para esa historicidad o para ese evento fuera de la Biblia. Entonces la Biblia es culpable hasta que se demuestre su inocencia. Pero en la parte del mundo donde vivo, el sistema judicial funciona de una manera muy diferente. En mi parte del mundo, el sistema judicial entiende que una persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en el ámbito de los tribunales. Así que tenemos una visión muy diferente de la Biblia cuando adoptamos ese enfoque. Y básicamente estamos diciendo, bueno, a menos que lo encontremos en el mundo que nos rodea a través de la ciencia, la arqueología, a través de algún otro medio, ese evento no tuvo lugar. Así que la Biblia realmente se coloca en una categoría en la que muchas otras piezas de literatura no son colocadas. Yo diría más bien que no se colocan muchas otras piezas de literatura antigua, y usamos estos principios con la Biblia cuando realmente no los aplicamos en otros lugares. Permíteme darles un ejemplo. Los antiguos egipcios tenían textos, por supuesto, y tenían anales y tenían registros históricos.
No nos acercamos a esos registros con la misma duda metodológica con la que miramos la Biblia. A pesar de que también tenían una cosmovisión politeísta, no cuestionamos si Tutmosis III hizo campaña en Canaán 17 veces. Tomamos lo que escribió prácticamente como historia. Así que a veces tenemos un doble estándar cuando se trata de la Biblia, lo cual es muy interesante. Pero al mismo tiempo, la Biblia se basa en presuposiciones diferentes a las que acabamos de escribir. Entonces, el modernismo realmente coloca nuevas presuposiciones en la Biblia que realmente no están en la Biblia misma y los estamos superponiendo a las escrituras. Esto se llama eisegesis. Superponemos nuestros prejuicios a las escrituras y luego negamos realmente lo que las escrituras nos brindan como evidencia de la obra y la intervención de Dios en la historia. Así que permítanme resumir brevemente eso. Lo que quiero decir con eso es que, según el principio de correlación, si Dios no interviene en la historia, bueno, entonces no hay milagros porque Dios no puede realizar esos milagros. Dios no librará a los hijos de Israel de Egipto. Eso fue más un evento natural, ¿sabes? No vemos países, civilizaciones establecidos de esa manera hoy. Y por lo tanto es muy poco probable, según el principio de analogía, que eso haya sucedido de esa manera en el pasado. Y lo pasamos mal. No hemos encontrado evidencia directa del evento del Éxodo en los registros egipcios. Y entonces dudamos de si ese evento ocurrió porque no hemos encontrado evidencia fuera de la Biblia para ello. Y así, esto coloca ese evento en la historia, que fue un evento muy crucial en la Biblia y se hace referencia una y otra vez después de que los libros de Moisés fueron escritos a lo largo de las Escrituras hasta el libro de Apocalipsis. Una y otra vez tenemos referencia al Éxodo. De hecho, creo que el Éxodo se cita en segundo o tercero lugar en comparación con cualquier otro libro en el Nuevo Testamento. Y si ese evento no sucedió, entonces tenemos un problema en las Escrituras. Entonces, esto es parte de los problemas que enfrentamos, al menos en el modernismo. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que se han planteado sobre la historia de la Biblia? La agenda modernista realmente fue bastante devastadora para la Biblia. Comenzó cuestionando las primeras porciones de las Escrituras, particularmente los 5 libros de Moisés, la Torá, el Pentateuco, como lo llamamos. Se le ocurrió sugerir diferentes fuentes para esos libros, relegó esos libros a algo menos que historia. Y en mi artículo señalo que hay dos ideas realmente en el pensamiento teológico alemán sobre la historia. Uno es Historie, que son los hechos tal como ocurrieron realmente, y el otro es Geschichte. No tenemos esos matices en inglés de la misma manera. Geschichte es cómo interpretamos lo que sucedió y cómo le damos sentido a eso. Entonces, en realidad, no describe los hechos, sino lo que nosotros entendemos, y esto es algo que puede fluctuar y cambiar. Y muchos teólogos luteranos, pienso ahora en uno en particular, Gerhard van Rad, para superar la falta de historia a la que el modernismo había relegado a la Biblia con esas presuposiciones, trataron de encontrar una manera de salvar la Biblia y se le ocurrió a von Rad esta idea de la historia de la salvación, que no se basa necesariamente en los hechos, sino en la teología de lo que la Biblia da y ofrece. Pero al separar los hechos de la teología, obtenemos algo inferior. Porque si los eventos no ocurrieron como se dice que ocurrieron en las Escrituras, entonces, ¿de qué clase de Dios estamos hablando? ¿Qué tipo de Dios existe realmente? ¿Existe siquiera? Y así, si el evento del Éxodo no sucedió, si el evento de la creación no sucedió, la crítica histórica sistemática cuestionó cada vez más la historicidad de la Biblia y los alemanes y los europeos comenzaron a trabajar desde un primer momento con este modo de pensar. Afectó a las iglesias protestantes y católica de manera importante porque ambas trabajaban bajo los mismos presupuestos y todavía lo apreciamos hoy.
Entonces, lo que tenemos es una Biblia que en realidad carece de su historia en su mayor parte, pero todavía nos aferramos a su teología. Pero sin la historia podemos, de muchas maneras, hacer que la teología sea lo que nosotros queremos. Así que permítanme usar un par de ejemplos aquí. Y vemos que esto progresa incluso hasta la era posmoderna, incluso más allá de un punto de casi nihilismo, donde hay una creencia y nada. Tenemos, por ejemplo, el comienzo, que fue Génesis 1 al 11. Luego, más tarde, hubo un movimiento en contra de esto en Estados Unidos por parte de varios historiadores y arqueólogos clave y algunos teólogos también, para tratar de contrarrestar lo que estaba pasando en Europa e intentaron volver a basar la Biblia más en el ámbito de la historia. Pero eso fue en los años 40, 50 y 60 y en los 70 eso también desapareció. En la década de 1970 tuvimos un ataque frontal realmente importante, si se quiere, sobre el periodo patriarcal, la última parte del libro de Génesis. Luego, en la década de los 80, tuvimos un ataque frontal al relato de Éxodo. Estoy hablando de Estados Unidos y europeos, y esto se convirtió en la norma y la erudición crítica. En la década de los 1990, eso se trasladó a la monarquía unida de David y Salomón. Hubo algunos eruditos hipercríticos extremos en Europa que básicamente dijeron que David realmente era una figura mítica. Salomón era una figura mítica porque no habían encontrado sus nombres fuera de la Biblia. De nuevo, esta suposición de duda metodológica a la que nos referimos antes, y afirman que debido a que esos nombres no se habían encontrado, no se podían creer que existieran. Eventos míticos, historia mítica. Entonces, con el transcurso del tiempo, casi toda la Biblia comenzó a considerarse no histórica. Me refiero al Antiguo Testamento. Y llegamos al punto a finales de los 90 y principios de los 2000, en el que algunos eruditos iban tan lejos como para decir, esta es una cita literal, si la verdad histórica y verificable es nuestra única preocupación, la Biblia, refiriéndose al Antiguo Testamento, solo llenaría 10 páginas más o menos y sería completamente aburrida. Entonces se puede ver la tendencia reduccionista que ha eliminado cada vez más a la historia y ha convertido a la Biblia en un libro prácticamente no histórico. Y eso es lo que hace el postmodernismo, cuando la verdad ya no es real y la historia se puede escribir y revisar. Ya no es tan esencial como antes. Como arqueólogo, ¿tiene algún ejemplo de cómo se ha afirmado la historia de la Biblia? La historia de la Biblia es asombrosa y una de las razones por las que podemos interesarnos en la historia bíblica como arqueólogos e historiadores es porque la Biblia afirma estar constituida en la historia. La Biblia menciona lugares, menciona ciudades, menciona ríos, menciona ubicaciones porque es donde estaba físicamente el pueblo de Dios y donde Dios interactúa en la historia. Solo en comparación, si tuvieras que mirar el Corán, ya lo has hecho. Si tomas todo el Corán y los lugares mencionados en el Corán ya están completamente ocupados cuando llegas a Génesis 10 en la Biblia. Así que Génesis 10, para cuando hayas terminado los primeros 10 capítulos de Génesis, habrás mencionado tantos nombres de lugares como en todo el Corán. Eso solo ya da una idea de cómo la Biblia realmente está muy interesada en los aspectos físicos de la vida y, pues por supuesto, hay poesía y todo tipo de otros géneros de literatura en las escrituras. Pero ante todo esto es un documento histórico y eso es lo que nos permite tener una disciplina como la arqueología bíblica. No existe disciplinas como la arqueología hindú o arqueología budista porque son religiones esotéricas que se basan en ideas filosóficas, no tanto en la historia de un evento donde Dios interviene en la historia. Entonces, como arqueólogos, podemos ir a estos países antiguos, estos lugares, estas ciudades, y podemos excavarlos. Y al excavarlos, nos conectamos con la historia de ese periodo en ese tiempo. He estado trabajando en este campo durante más de 30 años, excavando muchos lugares en Israel, Jordania y Chipre.
Y lo que encontramos en el registro arqueológico es que estos eran lugares reales que, como menciona la Biblia, existieron durante ese tiempo. Y también podemos ver que los eventos que describe la Biblia ocurrieron allí. Ahora bien, lo que los eruditos críticos suelen hacer, sin embargo, basados en este último principio, el principio de la crítica, es decir, bueno, todavía no hemos encontrado la evidencia arqueológica, por lo tanto no sucedió. Por eso el evento no sucedió. A veces ni siquiera ponen el todavía, simplemente dirán, no encontramos la evidencia arqueológica, por lo tanto no tuvo lugar. Este argumento es el argumento del silencio. En ciencia no es un buen argumento porque los científicos y arqueólogos, que también son científicos, trabajan en el campo todos los veranos y estamos descubriendo evidencias año tras año. Y nunca se sabe qué nuevos descubrimientos se harán y qué cosas nuevas sucederán. Por tanto, el argumento del silencio no es realmente bueno. Hay un gran dicho que dice, realmente funciona bien en inglés, algo como esto en español, la ausencia de evidencia nunca debe interpretarse como evidencia de ausencia. Y eso es simplemente para decir que simplemente porque no tenemos la evidencia todavía no significa que no la tendremos en el futuro. Tengo un artefacto, una réplica aquí de un artefacto que fue descubierto, es una piedra, 3 piedras realmente juntas. Es parte de una inscripción muy grande que se colocó en el sitio norteño del Tel Dam en Israel. Y si mira la parte inferior de esta inscripción aquí, en estas líneas, en realidad dice algo muy interesante. Es una inscripción que menciona una campaña de un rey arameo contra el reino del norte de Israel en el reinado del sur de Judá. Y en esta línea dice que derrotó al rey de Israel y derrotó el rey de la casa de David. Entonces, un erudito en 1992 habría argumentado que David no se había encontrado en el registro arqueológico y que no deberíamos tomarnos su reino muy en serio, que era mítico. Al año siguiente, en 1993, se encontró esta inscripción y eso muestra claramente que hay que ser muy, muy cuidadosos al elegir ese tipo de argumentos. Podemos mencionar cientos de ejemplos como este de ciudades, de personas, lugares y personas, incluso eventos que ahora podemos comprender a partir de la arqueología. En Daniel, por ejemplo, siempre estaba la pregunta en Daniel capítulo 5. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se menciona a Belsasar como el último rey de Babilonia? Históricamente, sabemos que Nabonido fue el último rey de Babilonia. Belsasar, durante cientos de años, mientras los eruditos críticos trabajaban en los años 1600, 1700 y 1800, no sabían nada sobre Belsasar. Se preguntaban quién era Belsasar y por qué Daniel interactuaba con él. Hoy sabemos por registros arqueológicos y evidencia del mismo Nabonido que dejó Babilonia por 10 años para ir a otra ciudad y le confió la realeza a su hijo primogénito. En otros documentos aclara que este primogénito no es otro que Belsasar. Y esto explicaría por qué en ese pasaje de Daniel, a Daniel se le da la tercera posición en el reino, no la segunda posición. Se le otorgó la tercera posición porque Nabonido era el rey, Belsasar reinaba en su lugar y Daniel podía ser la tercera persona en recibir ese honor después de interpretar la escritura de la pared. Así que estos pequeños detalles salen a la luz una y otra vez. En 2007, un erudito de la Universidad de Viena estaba trabajando en el Museo Británico, en los sótanos, descubriendo y leyendo miles de tablillas cuneiformes escritas en neobabilónico y se encontró con un nombre mencionado en Jeremías 39:3, un nombre que se acaba de mencionar de pasada en la lista de funcionarios que estaban allí durante el tiempo de Nabucodonosor, cierto individuo que era conocido como Nebo Sarsekim. Y él ve este nombre en esta tablilla del año 10 de Nabucodonosor y se emocionó mucho porque por primera vez teníamos ese nombre fuera de la Biblia.
En 2018 se hizo un anuncio de una pequeña y diminuta impresión de un sello, no más grande que la uña de su dedo, que se descubrió en Jerusalén y que llevaba el nombre de Isaías el profeta o Isaías profeta. Por primera vez tenemos la impresión del sello. Cree el excavador, nada menos que del profeta Isaías, quien escribió el libro profético más grande del Antiguo Testamento. Así que podemos seguir hablando de varios descubrimientos que se han hecho en arqueología, pero aquí se muestra con claridad que tenemos un libro que es exacto, que retrata la historia que está allí. Y aunque es posible que no tengamos todo lo que recoge la Biblia contrastado en el registro arqueológico, probablemente sí tenemos más que cualquier otro libro antiguo que exista en el mundo hoy, y ciertamente tenemos una sólida evidencia. ¿Cuál es la conexión entre historia y teología? Historia y teología deben estar unidas porque si el Dios de la Biblia obra en la historia, necesita ser entendido como un ser histórico, un ser que se ha limitado de alguna manera a la historia. Creó la historia al principio, creó el tiempo al principio, es un individuo atemporal, pero creó el tiempo al principio y la deidad ha estado trabajando durante ese tiempo a través de la historia. El último acto de la intervención de Dios en la historia fue el envío de su Hijo, Jesucristo. Como hemos dicho, estas presuposiciones incluso negarían ese evento en la historia, porque muchos teólogos de hoy argumentan que Jesús fue simplemente un buen hombre. Él fue simplemente un líder moral. Su muerte en la cruz es importante, pero ya sabes, si eliminas todos los demás elementos de la historia, no lo es. Deja de tener la importancia que tiene para la mayoría de los cristianos en el mundo de hoy. Entonces, la historia realmente importa. Es muy, muy importante. Y déjeme darte un par de otros ejemplos. Si el Éxodo no tuvo lugar, ¿por qué a lo largo de las Escrituras, una y otra vez, tenemos la frase que está siendo usada por Dios? Yo soy el Señor que te saqué de Egipto. Una y otra vez. Estamos hablando de docenas de veces que esa frase aparece en las Escrituras. ¿Qué sentido tendría eso si el evento no se llevó a cabo? Pablo también destaca este punto extremadamente importante de la conexión entre historia y teología. Él dice en 1 Corintios 15:13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, Pablo aquí está argumentando muy concisamente, pero de manera muy intencionada sobre el hecho de que si la resurrección corporal de Jesucristo no tuvo lugar, y este es un evento milagroso, ¿verdad? Si eso no sucedió, entonces toda la fe cristiana es básicamente en vano. Nuestra predicación no tiene valor, y bien podríamos estar todavía en nuestros pecados porque no tenemos esperanza. Entonces, en este sentido, Pablo está argumentando que la historia, lo que sucedió históricamente cuando Jesús murió en la cruz, cuando descansó el sábado y cuando resucitó, es absolutamente fundamental para nuestra fe. Gracias, Dr. Michael Hasel, por ampliar nuestro entendimiento sobre la importancia de la historia en la interpretación del texto bíblico. Y gracias también por acompañarnos. Hasta la próxima. Para una comprensión más profunda de este tema, visite adventistbiblicalresearch.org y compre el libro Biblical Hermeneutics and Adventist Approach.